dice el corazón, hay algo más escucho en el silencio, hay algo más por conocer cada momento y disfrutar, algo más que llevará mi vida a otro lugar, algo más hoy, no un sueño, hay algo más escucho en la mañana al despertar, algo más me grita el corazón al añorar, algo más que llevará mi vida a otro lugar. Eres Jesús, ese lugar en el que escucho, hay algo más, donde se pueden disfrutar momentos con la eternidad, donde mis pensamientos son solo de ti, de nadie más, donde se pueden conectar momentos con la eternidad. Eres tú, Jesús. Eres tú, Jesús. Algo más me digo en el espejo, hay algo más que escucho como un eco al descansar, algo más me dicen las estrellas al brillar, algo más que llevará mi vida a otro lugar. Eres Jesús, ese lugar en el que escucho, hay algo más, donde se pueden disfrutar de tu presencia sin dudar, donde mis pensamientos son solo de ti, de nadie más, donde se pueden conectar momentos con la eternidad. Quiero llegar a ese lugar en el que escucho, hay algo más, donde se pueden disfrutar de tu presencia sin dudar, donde mis pensamientos son solo de ti, de nadie más, donde se pueden conectar momentos con la eternidad. Eres tú, Jesús. Eres tú, Jesús. Eres tú, Jesús. Donde hay algo más. Amén. Gloria a Dios. Así como hace 2 sábados tuvimos una ceremonia especial de ordenación de un anciano, hoy tenemos una ceremonia especial de ordenación de 3 diáconos. Y le voy a pedir a Zacarías, a Hermelindo y a Guillermo que tengan a bien pasar aquí adelante. No sé qué es eso. Okay. Y le voy a pedir también a los ancianos de la iglesia que tengan a bien a pasar aquí. Zacarías, Hermelindo y Guillermo, ustedes han sido llamados
por Dios a través de la iglesia para ocupar este cargo sagrado o esta función sagrada. La Biblia dice que cuando quisieron elegir los primeros diáconos, el requisito que ellos buscaron fueron que tenían que ser varones llenos del Espíritu Santo. Y ustedes saben que el primer mártir cristiano fue uno de los diáconos, que fue Esteban. Y dice la Biblia que era poderoso en la palabra, que era alguien lleno del Espíritu y alguien que reflejaba a Cristo. Por eso a mí me gustaría que este llamado que Dios les está haciendo no lo interpreten que es un llamado a abrir puertas o cerrar puertas, a simplemente estar vigilando si la gente se va temprano, si se queda charlando dentro del... Eso puede ser un aspecto, pero es el aspecto más chiquito que tiene este ministerio. El aspecto más grande es que ustedes sean llenos del Espíritu Santo y que la influencia de ustedes nos contagie a todos, o nos ayudemos entre todos a contagiarnos de lo que significa ser un hombre entregado al Señor. Y por eso el diaconado de ustedes en el primer lugar que comienza es en su casa y después continuará en la iglesia. Dios los está llamando para ser personas, como decía, llenas del Espíritu, y que sean, la motivación de ustedes esté en servir a la iglesia y servir especialmente a los miembros de la iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y es por eso entonces que ahora vamos como líderes de la iglesia, líderes espirituales de la iglesia, vamos a imponer las manos sobre ustedes, a poner las manos sobre ustedes, para que ustedes puedan entonces recibir el Espíritu Santo y entonces hacer este ministerio con efectividad. Yo considero que los diáconos son la columna vertebral de la iglesia. Donde he tenido diáconos, no donde yo he tenido, porque yo no soy nadie para tener diáconos, sino donde Dios ha tenido diáconos llenos del Espíritu, esas iglesias son iglesias bien estructuradas. Cuando los diáconos hay que estar por detrás porque no están llenos del Espíritu o se la pasan charlando afuera por cuando les toca una puerta y no tratan de llenarse de la palabra de Dios, esos diáconos quizás pueden ser responsables, pero no hacen una diferencia en la iglesia. Por eso entonces les voy a pedir a ustedes que se arrodillen aquí y si pueden venir más acá, y entonces vamos a poner todas nuestras manos sobre ellos para que el Espíritu Santo pueda descender sobre ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Señor, ponemos nuestras manos sobre nuestros 3 hermanos que están aquí arrodillados delante de ti, porque ellos quieren ser diáconos llenos, así como lo fueron aquellos primeros diáconos. Capacítalos, Señor, para esta obra que los está llamando. Ellos, Señor, trasciendan lo que generalmente se cree que es un diácono, que es, muchas veces se lo elige para abrir puertas y cerrar puertas. Que ellos entiendan, Señor, que tú los estás llamando para un servicio mucho más trascendental. Y que ellos comiencen, Señor, ese ministerio desde sus propias casas, siendo sacerdotes de sus familias, y que eso puedan transmitirlo aquí en la iglesia. Que no sean motivados por el jefe de diáconos, sino que sean motivados por el Espíritu Santo. Que no sean personas que haya que estar diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, sino que son personas que están, Señor, motivadas al servicio por ti y que tienen el motor de tu Santo Espíritu trabajando en ellos. Señor, llénanos a todos, pero en especial te pedimos por estos 3 hermanos nuestros aquí y que su ministerio pueda ser de grandes satisfacciones. Bendice a sus familias también. Y esto te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Antes de compartir la palabra de Dios, quiero
hacerles llegar o dar testimonio de la satisfacción que tengo, en el sentido siguiente, no sé si el sábado pasado considero que hemos pasado todos un sábado hermoso. Tener un sábado diferente, un sábado en el campo, donde rompimos la rutina, donde estábamos un poquito más aliviados, vestidos, donde nos relacionamos de manera diferente, realmente fue algo muy lindo. Cuando volvíamos con Amelia en la van, volvíamos muy satisfechos. Pudimos charlar con personas que no podemos charlar así cuando estamos aquí. Y eso realmente quiero agradecerles porque yo sé que la iglesia apoyó. Hubo mucho apoyo, especialmente de ustedes, y nosotros nos sentimos muy satisfechos, hermanos, de que Dios nos haya asignado esta iglesia para ministrar. Sabemos que esta iglesia, todos juntos, tenemos un futuro muy promisorio, no en el sentido humano, sino en el sentido espiritual. Creo que hay gente muy linda en este lugar, gente con corazón entregado a Dios, que eso hace lo lindo, no es los talentos ni nada por el estilo, sino que tiene que ver más con la actitud de las personas. Y por eso queremos decirles, nosotros nos estamos yendo ya a mediados de semana. Siempre los tenemos en las oraciones, yo sé que ustedes nos tienen a nosotros y por favor síganos teniendo en las oraciones. Vamos a tener un viaje de 4 días, no sabemos cuánto, pero yo tengo que ir a predicar un campestre en Oregon y vamos a ir manejando. Y después vamos a subir a Washington State, donde viven mi cuñado y mi cuñada. Y allí vamos a estar allí entonces en Washington durante estos 2 meses. Así que sigan, hermanos, creciendo en el Señor y recordemos que el que lidera esta iglesia es Cristo, no un pastor. Sí, la función del pastor reconocemos que es importante, como la función de un anciano, como la función de un diácono, pero si todos estamos llenos del Espíritu y ponemos nuestro granito de arena, esta iglesia no puede caer y no caerá y cumplirá el propósito que tiene de preparar camino para la venida de Cristo. La Biblia dice que los sacerdotes no deben ministrar transpirados, así que me voy a sacar el saco, si ustedes me lo permiten, y algún día me voy a sacar la corbata también, no, hoy todavía no. Pero es necesario que ministremos al Señor cómodos también y no, si estoy transpirado voy a hablar tan rápido que lo voy a poner en problemas al que está traduciendo, a Misael que está traduciendo hoy. Muy bien, recién hablábamos de estar lleno del Espíritu. Muchas veces no entendemos bien qué significa el estar lleno del Espíritu. Pero de acuerdo de entender la función del Espíritu también tiene que ver mucho nuestra victoria en la vida cristiana. Hay personas que se han bautizado hace 30 años, o puede ser que nos hayamos bautizado hace 30 años, y todavía seguimos siendo las mismas personas. Seguimos teniendo los mismos problemas de carácter, seguimos teniendo las mismas luchas. A pesar de que cada vez definimos mejor la doctrina, parece que cada vez andamos peor en nuestra vida. Y entonces utilizamos muchas veces la corbata y el saco para tapar ese fracaso que llevamos por dentro. Y eso se debe a que no entendemos realmente la obra del Espíritu. Es más, no hemos entendido lo que significa vivir en el Espíritu. Y vamos a comenzar con un versículo muy categórico que lo dice Pablo. ¿Qué es lo que determina si estamos en Cristo o no? Hablábamos un poco de esto hace 2 cultos de oración, pero vamos a Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Dice lo siguiente: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él.
El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios. ¿Qué es lo que determina si alguien es cristiano o no? Si tiene ¿qué? El Espíritu de Cristo. Y yo te hago una pregunta, ¿tú tienes el Espíritu de Cristo, sí o no? ¿Qué es tener el Espíritu de Cristo? ¿Cuándo yo recibo el Espíritu de Cristo? ¿Cómo obtengo el Espíritu de Cristo? Y me imagino que si todos estamos aquí, todos queremos ser de Cristo. Entonces, si estamos aquí, puede ser que alguien no tenga el Espíritu de Cristo, pero si está aquí es porque realmente quiere tenerlo. Y muchas veces las personas que no tienen el Espíritu de Cristo no es porque no quieran tenerlo, sino porque no saben cómo obtenerlo, cómo tener la experiencia espiritual. Ustedes saben que Dios Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le dijo, no te extrañes que yo te dije que es necesario nacer de vuelta. ¿Qué quiere decir? Para yo poder estar en el Espíritu, yo tengo que nacer de vuelta, yo tengo que recibir la transformación espiritual. Pero una persona que es movida por la carne, ¿qué es movida por la carne? Es por mi propia voluntad. Yo puedo producir por mi propia voluntad una apariencia de perfecto cristianismo, así como Nicodemo. Nicodemo parecía un perfecto judío. Sin embargo, Jesús le dijo que necesitaba un nacimiento espiritual, porque si no tenía ese nacimiento espiritual, estaba perdido. Dios quiere que tú tengas un nacimiento espiritual. ¿Y sabes por qué no hay felicidad en tu vida cristiana? Porque aquel que le hablo que todavía no tuvo el nacimiento espiritual. ¿Por qué no hay fervor? ¿Por qué no te apasiona decir vamos a estudiar la Biblia? ¿Por qué no te apasiona el hecho de decir se va a hablar de Cristo allí? ¿Por qué no te apasiona el hecho de decir bueno, vamos a tener un reavivamiento, qué lindo experimentarlo? ¿Por qué no te apasiona? Porque no tienes el Espíritu. Porque simplemente has llegado a ser un cristiano mecánico, que aprendió la forma del cristianismo, pero que no experimenta la esencia de él. Y por eso, ¿qué significa ser un cristiano espiritual? Aquí tenemos un adventista. Un adventista, ¿cómo lo llamaríamos a este? ¿Un adventista bueno o un adventista malo? Es responsable, es vegetariano, es predicador, predica muy bien, tiene desarrollo, ¿qué puse ahí? ¿Qué dice? Talentos, tiene los talentos desarrollados, se viste muy bien, es defensor de las normas, no trabaja en sábado, tiene conocimiento doctrinal. Si nosotros analizaríamos este adventista por lo que vemos allí, ¿es un buen adventista o no? Sí, es un excelente adventista. Pero sin embargo nosotros no podemos ver lo que Dios ve. Pero ¿qué es lo que hay en el centro del corazón de este adventista? ¿Qué es lo que está en el centro? Está el yo, está el orgullo, que se manifiesta, y ustedes quizás no leen bien, se manifiesta en competencia, se manifiesta en autoritarismo, se manifiesta en un ser caprichoso, que le gusta hacer las cosas como él quiere o como ella quiere y no de otra manera, tiene deseos impuros, es rencoroso, maltrata a las personas, tiene mal humor, tiene miradas lascivas. Claro, eso nosotros no lo ponemos como una condición. ¿Por qué? Porque hemos definido al cristianismo por su apariencia, pero no por su esencia. Y por eso si yo defino bien la doctrina, si tengo todas esas características, no importa, hasta puedo llegar a ser anciano de iglesia y hasta puedo llegar a ser pastor. Y nadie tiene ningún problema. Ahora, si alguien, por ejemplo, no tiene buena vestimenta y se pone un arito en la oreja, está totalmente descalificado para hacer cualquier cosa. Pero alguien puede ser un competitivo, puede ser un autoritario, puede ser un caprichoso, pero si defina bien las doctrinas, si hace bien las cosas, si es responsable, si esto, perfecto adventista. Y lo queremos tener acá. Hermanos, hemos desarrollado una visión de la vida cristiana totalmente distorsionada. No es espiritual. Nuestra visión muchas veces, la visión que permea la generalidad de los cristianos es una visión carnal del cristianismo, pero no es la visión que presenta la Biblia. Dios quiere adventistas o cristianos espirituales. Y cristianos que entiendan que el principal pecado está aquí,
está en esto, no es tanto en esto. Esto se va a manifestar en esto, pero no todo el que tiene esto tiene esto. ¿Me explico? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que cada uno de nosotros tenga un nacimiento espiritual, y el nacimiento espiritual se da cuando yo entrego mi orgullo. Y entonces cuando yo entrego mi orgullo, cuando yo entrego mi vida, que eso sería entregar mi vida, el Espíritu Santo me llena y comienza a permear todo lo otro. Y entonces cuando el Espíritu Santo permea todo lo otro, entonces sí, allí hay un cristiano poderoso. Pero de lo contrario, tenemos cristianos carnales que parecen cristianos espirituales, pero que no lo son. Y vuelvo a repetirte, ahora tú tienes que analizar si es que no sientes fervor en la vida cristiana. Si es que lo has perdido hace rato. Si es que no sientes motivación por compartir a Cristo. Y cuando digo motivación por compartir a Cristo, no digo participar de programas misioneros, sino de vivir en misión, que es totalmente diferente. A veces, si me ponen de director de misión, quiero que todo el mundo haga misión. Termino mi periodo, y no estoy hablando ahora del director de misión, sino como no conozco todavía las realidades, pero termina mi periodo y ya ahora me tomo vacaciones. Mientras soy anciano, soy responsable. Termina mi periodo de anciano y ahora me acuesto a dormir. ¿Dónde está mi cristianismo? ¿Está motivado por una función o está motivado por el Espíritu? Cuando estamos llenos del Espíritu tenemos motor propio. Somos cristianos que podemos servir en cualquier función y en esa función lo vamos a hacer espiritualmente, motivados por el Espíritu. Y es por eso que esa es la experiencia que quiere Dios que vivamos. Lo que nosotros vemos ahí alrededor tiene que ver con el parecer, pero lo que Dios quiere tiene que ver con el ser. El verdadero cristianismo comienza con lo que soy, no con lo que hago. Y se manifiesta en lo que hago. Entonces, ¿qué es ser cristiano? ¿Cómo se manifiesta una persona que está en el Espíritu, una persona espiritual? Gálatas, capítulo 5, versículos 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ¿qué? No hay ley. Pero el fruto del Espíritu, y describe todas estas características. ¿De quién son estas características? ¿Las características de quién son? Son las de Jesús. Son las características de Jesús. Eso es lo que me da el Espíritu. El Espíritu me hace parecido a Jesús. Ahora, esas características son características, ¿cómo le diríamos? ¿Son características doctrinales? ¿Qué tipo de características son? Son características relacionales. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Me da la capacidad de relacionarme con Dios y de relacionarme con ¿quiénes? Con los seres humanos. Y esto ustedes ya me están escuchando hablar mucho de esto y me van a escuchar durante mi ministerio acá, me van a escuchar siempre hablar de esto. Si mis relaciones con el ser humano andan mal, quiere decir que mi relación con Cristo anda mal. Si mi relación con los seres humanos anda mal, quiere decir que el Espíritu está teniendo un problema en mi vida. Y es por eso que lo que más debemos cuidar en la iglesia son nuestras relaciones con nuestros hermanos. Y es por eso que se pone una Santa Cena cada 3 meses para que nosotros podamos arreglar si hubo alguna situación con un hermano, para que yo la pueda arreglar. Pero nosotros hemos pensado que la vida cristiana tiene que ver con responsabilidades, doctrina, función, profesionalidad. Entonces, ¿por qué necesitamos manuales de iglesia en la iglesia? Porque la gente no tiene el Espíritu. Entonces un manual le tiene que decir qué es lo que tiene que hacer. Por eso fíjense, cuando Pablo dice, la gente que tiene el Espíritu no necesita ¿qué? No necesita ley. No necesita que la estén controlando a ver si guarda el sábado, si no guarda el sábado, si cumple, si no cumple. La gente que tiene el Espíritu se mueve por el Espíritu.
Pero entonces los seres humanos muchas veces, como vemos que hay gente que no se mueve por el Espíritu, entonces ahora dicen, vamos a poner normas, vamos a poner un manual para que todos caminen de la misma manera. Aunque no tengan el Espíritu, todos parezcamos que lo tengamos. Y entonces hay gente que uno va a una junta y dice algo y dice, eso no está en el manual de iglesia. ¿Y está en la Biblia? No sé, pero en el manual de iglesia no está. Y entonces es el manual lo más importante. Qué desgracia, hermanos. Realmente es una desgracia. Un manual no puede determinar lo que debe ser un cristiano. Lo que debe ser un cristiano lo determina la Biblia a través del testimonio que da de Jesucristo, que es iluminado por el Espíritu Santo. Pero entonces ahora tenemos que ver cuándo una persona nace del Espíritu. ¿Cuándo es que una persona, tú naciste o no naciste del Espíritu? Y la Biblia nos dice cuándo una persona nace del Espíritu. Y acá es cuando viene la gran confusión muchas veces. Y acá cuando leamos estos versículos nos vamos a dar cuenta quizás por qué yo todavía quizás no he experimentado el nacimiento del Espíritu. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis. Yo me equivoqué ahí cuando hice la pantalla. Dice, porque me buscaréis. ¿Qué hice? Vamos a leer lo de la Biblia porque parece que lo puse súper mal ahí. Jeremías 29:13. Jeremías dice, entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí. Estoy leyendo del versículo 12. Y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice el Señor. Os haré volver de vuestro cautiverio. Os juntaré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Acá dice que nosotros encontraremos al Señor ¿cuándo? Cuando lo busquemos ¿de qué? De todo corazón. El gran problema es que nosotros pensamos que a Dios hay que buscarlo de corazón. Y entonces pensamos que a Dios hay que buscarlo de corazón es cuando yo siento algo, entonces allí lo estoy buscando a Dios. No, cuando la Biblia dice de todo corazón, dice de toda mente, no está diciendo de los sentimientos simplemente. Está diciendo que yo voy a encontrarme con Dios cuando yo le entregue todo. Si no entrego todo, no puedo recibir nada. Y es por eso que es necesario que nosotros analicemos si realmente estamos dispuestos a entregar todo a Dios. ¿Estás dispuesto realmente a darle todo al Señor? ¿O hay cosas que te quedas para ti mismo? ¿Te acuerdas del joven rico? Él pensaba que era muy obediente, pero sin embargo nunca había entregado todo. Él había sido obediente a los mandamientos, pero nunca se había entregado a Cristo. Tú puedes ser obediente a los mandamientos, pero nunca haber estado entregado a Cristo. Y por eso es necesario que nosotros experimentemos la entrega total. Cuando demos todo, Dios entonces va a entrar con el Espíritu en nuestra vida y va a hacer de nuestra vida su habitación. Pero a menos que no se dé todo, el Espíritu no puede entrar. El Espíritu sigue trabajando de afuera, pero no puede trabajar de adentro hacia afuera. Por eso no hay transformación. Cuando alguien no entrega todo, puede mejorar, pero no es transformado. Y entonces la pregunta es, ¿tú eres un cristiano mejorado o eres un cristiano transformado? Porque hay una gran diferencia. Y a veces los cristianos mejorados siguen siendo cristianos carnales. Porque dejan de decir malas palabras, dejan de tomar cerveza y la gente dice, wow, ¿cómo cambió? Y eso de ser el centro les gusta. Y entonces empiezan a hablar de los cambios, pero todavía no han recibido el Espíritu Santo. Me acuerdo cuando yo era chiquito, una vez yo siempre dije que iba a ser bombero. Creo que todos los chicos dicen eso, ¿no? Porque mis hijos también, Jeremías también decía cuando tenía 3 años. Pero un día estábamos, no sé, a los 6 años pasó algo. Estábamos toda la familia reunidos con los tíos y eso, y alguien estaba ahí preguntando a cada sobrino y nieto qué iba a hacer cuando sea grande, y me preguntaron a mí, ¿y vos, Joelito, qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo no sé, estaba ahí medio desconcentrado, y lo vio mi papá, dije, yo voy a ser pastor. Y cuando dije eso,
Todos dijeron, wow, qué lindo, igual que el padre, y me agarraban el cachete, que esto. ¿Y saben qué? Me gustó. Me gustó porque antes cuando decía ser bombero nadie hacía mucho aplauso, pero ahora que decía que voy a ser pastor parecía que lo conectaban con mi papá y recibía los aplausos. Entonces desde ahí comencé a decir que tenía que ser pastor. Ahora, realmente quería ser pastor, no entendía lo que significaba ser pastor. Pero lo decía porque quería ser el centro. Hay muchas personas que mejoran cuando entran a la iglesia, no entraron al reino, mejoran cuando entran a la iglesia y está bien, eso es obra de Dios también, pero todavía no son cristianos espirituales. Son cristianos que mejoraron y con esa mejoría entonces marcan una diferencia con el otro y se sienten superiores al otro y a veces reciben el aplauso de la gente y los hacemos pasar a dar testimonio y hablan de cuando dejaron la droga, que estaban tirados en la droga y entonces todo el mundo aplaude, todo el mundo quiere escuchar. Pero eso no necesariamente es cristiano espiritual. Porque cuando damos esa clase de testimonios, ¿quién está en el centro? Soy yo, no Cristo. No es Cristo. El cristiano espiritual es alguien que realmente ama a Cristo por sobre todo, que realmente habla de Cristo, no habla de sí mismo. Y es por eso que Dios quiere que nosotros le entreguemos todo para que vivamos esa experiencia. Y fíjense, Jesús era bastante radical. En Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, Jesús dice, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que estar dispuesto a dar todo. Y cuando das todo, entonces se hace un clic en tu vida y el Espíritu Santo, que antes trabajaba de afuera tuyo, ahora comienza a trabajar de adentro tuyo. Y comienza una fuerza de adentro que ahora sí es un testimonio que no se puede ocultar. La fuerza del Espíritu. Para ser discípulo necesito el Espíritu. Pero Jesús dice, muchos van a desear ser mis discípulos. Pero tú, si no das todo, no puedes ser discípulo de Jesús. Es una cuestión de imposibilidad. Y por eso hay muchos adventistas que viven a medias. Su principal objetivo es tener una buena jubilación, mandar a sus hijos a Southern. O sea, tener un buen ambiente para que sus hijos no se droguen y que conozcan la chica cristiana que hace viajes misioneros, que tampoco se droga y que es de una familia importante y que tiene plata aparte. O sea, eso si viene, mejor todavía. Y entonces esos son nuestros sueños y nuestros hijos y estamos cuidando que la iglesia, que la imagen de la iglesia, que esto y lo otro, pero no estamos viviendo para Cristo, estamos viviendo para nosotros. Hemos aceptado una cultura que nos parece mejor, una cultura denominacional, pero no estamos viviendo en el reino. Porque vivir en el reino significa vivir para la venida de Cristo. Implica vivir para Él y seguir el propósito que Él tiene para mí. Hasta que no doy todo, no puedo tener esa experiencia. Y por eso Dios quiere iglesias espirituales, como la iglesia del Pentecostés. Cuando fueron bautizados por el Espíritu, entonces vino el cambio. Porque ahora eran personas entregadas, no personas mejoradas. Eran personas transformadas. Y fíjense lo que dice aquí. Aquel que está lleno del Espíritu es alguien que ha entregado absolutamente todo el control de su vida al Señor. Esta persona ha renunciado a sus derechos. ¿Qué es renunciar a mis derechos? ¿Qué es renunciar? ¿Qué es entregar mis derechos? Qué difícil esto para vivir en Estados Unidos, entregar los derechos acá. ¿Cómo? Que no soy yo. O sea, les voy a dar un ejemplo práctico. Entregar mis derechos a Cristo es ir por la avenida, por la autopista y se me cruza alguien. Y entregar mis derechos a Cristo, seguir mis derechos es empezar a decir cosas y empezar a decir... Y entregarle mis derechos es decir, Señor, te entrego mis derechos y tú vive en mí acá. Yo no voy a responder. Eso es entregar los derechos. Pero yo puedo creer en 1844 y responderle al que me toca la bocina cuando pasa por el... Puedo estar acá predicando y cuando alguien, por ejemplo, yo soy pastor y supónganse que Jorge, que es el primer anciano, me hace toda una guerra por detrás. Entonces, ¿qué hago? Yo le hago una guerra por delante. Cuando me entero, le hago una guerra por delante. ¿Quién es él? Primer anciano para hacerle la guerra al pastor. Entonces, yo le hago la guerra. Eso no le entregué mis derechos a Dios, entonces.
Porque mi función como pastor no me habilita a mí para dejar de reflejar la imagen de Cristo en mis relaciones en la iglesia. Por más que Él me esté haciendo la guerra, y no me la está haciendo, nos llevamos muy bien con Jorge. Pero si me la haría, yo no tengo excusa para dejar de ser como Cristo. Pero resulta que en las iglesias adventistas o cristianas, y hablo de las adventistas porque yo soy un pastor adventista, para ese derecho. Si alguien me hace la guerra, yo le tengo que hacer la guerra también. Si alguien piensa diferente a mí, yo tengo entonces que en la junta, esperamos la junta de nombramiento para poder entonces en la junta de nombramiento tirar todo lo que estuve tratando que no me animaba a decírselo en la cara, lo tiro en la junta de nombramiento. Hermanos, esperamos que cuando suceda esto, tengamos juntas de nombramiento, no sea como esas iglesias que digan, no, un nuevito en la junta de nombramiento no, porque se puede desanimar. Creo que lo decía el sábado pasado también eso, ¿no? ¿Cómo se va a desanimar alguien nuevo por estar en la junta de nombramiento? ¿Qué son las juntas de nombramiento entonces? No, que no vaya alguien a la junta porque se puede desanimar al ser tan nuevito que está en la junta. ¿Qué es la junta? Entonces la junta es peor que un bar, entonces. Entonces no nos estamos dando cuenta que los pecados peores pueden pasar dentro de una iglesia. Porque si el nuevito se va a desanimar por ser parte de una junta, ¿qué clase de junta estás teniendo? ¿Se entiende? Bueno, me fui con los derechos acá. Esta persona ha renunciado a sus derechos, a su determinación de salir con la suya, y está totalmente convencida de la necesidad de que su orgullo sea pulverizado. No tiene rincones grises en su vida. Ni existen prácticas pecaminosas acariciadas que no estén dispuestos a dejar atrás. Esta es la persona que cuando hace una oración de confesión, está haciendo una oración de entrega y sumisión. A la plenitud del Espíritu solamente la pueden gozar aquellos que están dispuestos a vaciarse de todo aquello que no proviene de Él. Y alguien puede decir, pero entonces, Joel, entonces hay que ser perfecto. No. Acá lo que me dice es que tengo que estar dispuesto, no ser perfecto. ¿Ustedes son orgullosos? ¿Sí o no? Bueno, ese es el primer paso. El primer paso para empezar entonces con la comunión del Espíritu es reconocer mi orgullo. Y ustedes saben que no hay, por eso vieron, yo creo que también esto lo dije alguna vez, pero vieron esas personas que dicen, ay, no aguanto, porque es tan orgulloso, tan soberbia esta persona, es que no hay nada peor para un orgulloso que otro orgulloso. No hay nada peor. ¿Por qué? Porque el orgulloso siempre quiere ser ¿qué? El centro. Y entonces el otro también quiere ser centro. Entonces se encuentran los dos y empiezan a luchar. Porque a ver quién hace más centro. Y por eso, cuidado, si a ti te molesta el orgullo de aquel, quiere decir entonces que tienes un problema de orgullo. Y por allí comienza entonces el camino. Es que tú reconozcas que hay un problema en ti y entonces se lo entregues al Señor y dejes que el Señor entonces le entregues todo, le entregues tu yo al Señor. Y cuando le entregas tu yo, ahí viene, cuando le entregas todo, viene lo que se llama en la Biblia el bautismo del Espíritu Santo. Dios te bautiza con el Espíritu Santo. Y cuando Dios te bautiza con el Espíritu Santo viene la transformación. Pero no es que de repente me transforma en un Jesús que camina hasta la segunda venida de Cristo como Jesús, sino que el Espíritu Santo me pone la actitud de Jesús en mi vida. Pero entonces, como el Espíritu Santo va trabajando a través de la verdad, entonces el Espíritu Santo, a medida que leo la Biblia, a medida que estudio la vida de Jesús, me va señalando aquellas cosas que tengo que ir entregándole de a poco para ser cada día más parecido a Jesús. Por ejemplo, Inés, supónganse que hoy se entrega, hoy siente, reconoce que ella es pecadora, reconoce una necesidad de Dios tremenda y se entrega a Dios. ¿Dios la bautiza con qué? Con el Espíritu. Ahí ella recibe el nuevo nacimiento. Pero ella viene con una mochila en la espalda, porque cuando era chica quizás tenía un padre que le daba bofetadas cada vez que se portaba mal, un padre autoritario o algo por el estilo. Entonces ella tiende a rebelarse con la primera amenaza de autoritarismo y a responder de la misma manera que respondía el padre. Entonces ahora viene en ella el permanecer en el Espíritu, el permanecer en Cristo, porque entonces el Espíritu le revela a ella esa necesidad, digamos, cuando tiene un encuentro, digamos, con alguien que no piensa como ella y ella quiere entonces imponerse a sí misma, ahí el Espíritu Santo le va a hacer recordar, no, tú me has entregado tus derechos.
Entonces, ¿qué tiene que hacer ella en ese momento? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que humillarse, ir a Dios y decir, Señor, yo no puedo, que tú puedas en mí. Que tu Espíritu Santo, a través de Jesús, que el Espíritu Santo me dé la experiencia de Jesús. Pido perdón por mi pecado. Y entonces, el lugar que ocupaba ese pecado en su mente, ahora lo ocupa ¿quién? Jesús, a través del Espíritu. El Espíritu comienza a permear su mente. Y es por eso entonces que las personas ahora pueden empezar a darse cuenta que es ser bautizado por el Espíritu y ser lleno del Espíritu. Cuando tú te bautizas por primera vez por el Espíritu, que el Espíritu de Dios está afuera tuyo y entra en tu vida, Dios te bautiza por el Espíritu y te llena del Espíritu. Pero ¿qué pasa? A medida que comienzo a caminar, por ahí tengo un problema con mi esposa. Y cuando tenga el problema con mi esposa, en vez de contestar de la manera que tenía que contestar, contesto como a mí me parece. Entonces allí, ¿cómo se llama eso? Pequé. Entonces yo ahí perdí un poco la plenitud del Espíritu, no perdí al Espíritu, pero ya el Espíritu Santo no permea toda mi mente. Ese lugar que yo le di lugar a mis apetitos y pasiones para que lo ocupe en mi mente, ahora comienza a estar allí latente en mi mente. Si yo no lo confieso, tarde o temprano, esa actitud que hice con mi esposa, la mañana la voy a repetir y la voy a aumentar. Entonces yo tengo que estar continuamente pendiente de que permanezco en Cristo y no es que voy a estar así, pequé, no pequé, no pequé. No, sino que el Espíritu, cuando estoy en el Espíritu me hace sentir la incomodidad de salirme de su presencia. Y entonces, pero supónganse que yo le contesté mal y acá estoy teniendo un problema con mi hijita y la voy a tener que retar un poquitito, quiero que te quedes bien. Pero supónganse que yo en ese momento, yo en vez cuando le contesté mal a ella, entonces ella me dice, en vez de pedirle perdón, digo, no, pero lo que pasa es que te contesté mal por esto, por lo otro. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy justificando. ¿Y qué pasa con el pecado que tengo en mi mente? Se agarra más. Se agarra más. Eso se llama la autojustificación. Y es por eso que en los matrimonios hay tantos problemas. ¿Por qué? Porque nos vivimos autojustificando y no se soluciona ningún problema. Porque si vos me hiciste, lo hice por esto. Porque si no me hubieras hecho, yo no hubiera hecho. Pero no asumo responsabilidad. Y al no asumir responsabilidad, entonces no hay verdad. Y cuando no hay verdad, el Espíritu Santo no puede trabajar en mi mente. ¿Se entiende? Entonces yo pierdo la plenitud del Espíritu a medida que camino. Pero si yo sigo confesando, no importa que me equivoque, el Espíritu Santo me sigue llegando y yo vivo en la plenitud del Espíritu. Y por eso Dios no me exige perfección, me exige disposición. Por eso Pablo en Efesios 5:8, ¿qué dice? Efesios 5:8. 5:18, perdón. Dice, y no os embriaguéis con vino que conduce al desenfreno. Antes sed llenos ¿de qué? Sed llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir ser llenos del Espíritu? En otras palabras, Pablo está diciendo, confiesen sus pecados, no se autojustifiquen. Cada vez que yo confieso mi pecado, Dios me bautiza nuevamente con el Espíritu y me da la plenitud. Y fíjense lo que dice esto en el conflicto de los siglos. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y lo usa para desafiar a Cristo y a sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los efectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente y sabe muy bien que si se conservan estos efectos, lo logrará. De ahí que trate continuamente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que es imposible vencer. Nadie considere, pues, sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Fíjense qué interesante, dice que Satanás se vale de nuestros defectos cuando nosotros disculpamos nuestras faltas. ¿De quién se burla Satanás? De Cristo.
Se burla de Cristo y de los ángeles y le dice lo mismo que hacía. Fíjense, ustedes que dicen tener esos que son hijos de ustedes, miren lo que están haciendo. Están disimulando sus faltas, están autojustificándose, están queriendo vivir en las características que yo les he dado. Entonces nosotros le damos derecho de esa manera a que Satanás entre en nuestra vida. Y por eso Jesús decía, Satanás no tiene nada en mí. Porque Jesús continuamente vivía entregado, continuamente vivía en el Espíritu. Y nosotros, a pesar que nunca vamos a llegar a ser perfectos, nunca vamos a llegar a ser pecadores, nosotros podemos permanecer en el Espíritu. Eso no nos va a hacer más merecedores de la salvación, pero nos va a hacer mejores testigos de Cristo. Y nos va a hacer grandes instrumentos en su causa. Y ahora viene lo que más tememos, Mateo 12:31. ¿Qué dice Mateo 12:31? Dice lo siguiente: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu? La blasfemia contra el Espíritu es cuando yo dejo de confesar una falta, me autojustifico, sigo autojustificándome, el Espíritu me llama y yo me sigo autojustificando. Entonces el Espíritu Santo va perdiendo, yo a medida que voy avanzando voy perdiendo la plenitud del Espíritu. Y una vez que pierdo la plenitud del Espíritu, entonces el Espíritu, no porque Él quiera salir de mí, sino porque yo termino de sacarlo, Él sale de mí. Y la Biblia dice que una vez que el Espíritu sale de uno, no vuelve a entrar. Jesús dijo, la sal, si pierde el gusto, ¿será otra vez salada? No, sino que solamente sirve para ser desechada. Si alguien pierde el Espíritu, entonces lo pierde para siempre. Y no hay ya posibilidad de arrepentimiento. No por el hecho de que Dios no quiera perdonarme, sino por el hecho que es el Espíritu el que me convence de arrepentimiento. Y es por eso que esto es algo muy delicado, hermanos. Nosotros hemos hablado tanto en contra del catolicismo que hemos perdido la capacidad de confesar nuestros pecados porque pensamos que eso es algo católico. No, todos los días debiéramos confesar nuestros pecados. Tendríamos que tener mucho cuidado de andar en una práctica pecaminosa. Y no por el hecho de que me pierdo, sino por el hecho de que eso está contristando al Espíritu que está en mí. Y mi no hace que yo pierda la plenitud. Y si pierdo la plenitud, o sea, si pierdo, mejor dicho, el Espíritu, perdí todo. Ahora, lo interesante que el pecado del Espíritu no está determinado tanto por actos, sino está determinado por actitudes orgullosas. Y por eso ustedes ven que en la época de Cristo estaban los fariseos, que eran intachables para el pueblo, que eran las personas, eran los pastores, eran los ancianos de iglesia, eran aquellos que manejaban la religión y sin embargo habían pecado contra el Espíritu. Ellos no se drogaban, no adulteraban, sino que simplemente tenían una actitud de orgullo, que no querían reconocer de que ellos tenían un problema, no querían reconocer de que ellos necesitaban entregarse totalmente. Ellos pensaban que porque habían mejorado mucho, no necesitaban entrega. Y querían seguir diciendo sus malas palabras cuando alguien nos pasaba en la autopista. Querían seguir discutiendo con su esposa porque manejaban bien la doctrina. Ellos eran intachables ante el pueblo. Pero es que Dios lo que te pide es que cambies desde tu corazón. Dios quiere transformar tu carácter. Y alguien dice, pero pastor, entonces esto me está poniendo mucha carga. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, más que hacer cursos de doctrina en la iglesia para ver que la gente se afiance, tenemos que orar por el Espíritu. Tenemos que hacer cursos donde estudiemos la vida de Jesús. Tenemos que hablar del Sermón del Monte. Tenemos que hablar de las relaciones con las personas. Tenemos que hablar cómo educar a nuestros hijos. Tenemos que hablar de cómo tratarnos con nuestra esposa. Pero eso solamente se puede en el Espíritu.
Es por eso que Dios quiere que entendamos que hay posibilidad de vencer. Dios no quiere que seas un cristiano derrotado, quiere que seas un cristiano espiritual. Dios quiere, apreté un botón que no tenía que apretar. Dios quiere que nosotros andemos en el Espíritu. Gálatas 5:16. Con este versículo terminamos. Gálatas 5:16. Dice así: digo pues, vivid según el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne. En las versiones pasadas de la versión Reina Valera, este versículo decía: vivid según el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora se tradujo mejor y está correctamente, dice: vivid en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. O sea, el resultado de todos los días tener un encuentro con Jesús, el resultado de orar por el Espíritu, no de proponerme ser un buen cristiano moral, sino de pedir victoria en el Espíritu, que Dios continuamente me llene del Espíritu, me va a llevar como consecuencia a no satisfacer los deseos de la carne. Y si satisfago los deseos de la carne por equivocación, ¿qué voy a hacer? En vez de autojustificarme, tengo un abogado que es Cristo, que murió por mí, y Él tiene provisión para mi perdón. Y por lo tanto, no importa cuántas veces caiga, pero si vuelvo a Él con entrega total, yo voy a permanecer lleno del Espíritu y voy a ser un cristiano victorioso. Voy a ser un cristiano que va a tener el fruto del Espíritu en mi vida. Un cristiano que vibre, que tendrá gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y no va a necesitar una ley fuera de él para saber qué es lo que tiene que hacer, sino que va a tener la ley de Dios en su corazón, va a estar en armonía con Dios, por el hecho que vive en el Espíritu. Y entonces alguien puede preguntar, ¿por qué recién en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo actúa en forma plena? La razón es la siguiente. En el Antiguo Testamento Dios daba la revelación por medio de símbolos. Entonces, no era revelación plena. Y el Espíritu Santo, como actúa basado en la verdad, como no había revelación plena, solamente podía actuar de una manera que no sea plena. Pero cuando Cristo viene y vive aquí, cuando Cristo ahora nos muestra en carne viva cómo es amar, cuando Cristo nos muestra en carne viva qué es fidelidad, ahora el Espíritu Santo puede trabajar. Y cuando Cristo muere en una cruz, el Espíritu Santo tiene toda la revelación para revelarse plenamente a nosotros y para poder actuar plenamente en nosotros. Es por eso que, hermanos, no hay excusa para ser un cristiano fracasado. Nosotros tendríamos que ser cristianos que realmente seamos mejores incluso que Enoc, mejores que Abraham, mejores que Jacob, porque tenemos revelación plena que ellos no tenían. Tenemos a nuestra disposición el Espíritu. Y Dios no me está exigiendo que yo sea perfecto, sino que me está simplemente invitando a que lo deje entrar. ¿Quieres tú dejarlo entrar? Hermanos, nosotros nos veremos recién dentro de 2 meses, si Dios quiere. Mi invitación es que ustedes sigan creciendo en el Espíritu. Que empiecen a ser cristianos no mecanicistas, sino cristianos espirituales. Y que busquen a Dios, busquen el bautismo del Espíritu cada mañana. Yo me comprometo también con mi familia a hacerlo. Y dentro de 2 meses, cuando nos encontremos nuevamente, vamos a tener un testimonio que contar. Posiblemente si mañana nos encontramos ya, vamos a tener un testimonio que contar. Pero dentro de 2 meses tendremos muchas cosas que contar, muchas victorias que compartir. Muchas lecciones habremos aprendido. Y por sobre todo, habremos aprendido a disfrutar de la presencia de Cristo. Por eso, hermanos, que Dios los bendiga y que Dios transforme a la iglesia de la comunidad en una iglesia espiritual, donde el Espíritu se manifieste, mostrando la vida de Cristo en cada uno de sus miembros. Que Dios los bendiga.